Estoy orando por el hermano Ciel para que pueda tener su pronta recuperación. ¿Cómo está Jessica? De Chile. Qué bueno. John de Colombia por el acento, esa frase que dijo. Sí, señora. Muy bien. Alexander, hermano Henry, de España. Magra, Edgar se está conectando. Ya íbamos a mencionar dónde está Edgar. Estrella, estrella de la mañana que nos alumbra. Muy bien. Félix, Marina, Johnny, Luis y Miguel. Sean bienvenidos y vamos a retomar nuestra clase. Ujú. Ah, Luis, aquí cerquita somos vecinos. Luis Tapia desde Pifo, Ecuador. Listo, vamos a hacer un recuento. El hermano Teófilo, bienvenido. Buenos días, hermana. Bendiciones, hermana. Nos falta un hermano también que nos hace muchas preguntas. No se ha conectado nuestro hermano. Déjeme ver si me recuerdo el nombre. Edgar. Edgar, no, pero hay otro. Eh, Tiene un parecido al hermano Teófilo, pero no es el hermano Teófilo. Bueno, Somos vamos a hacer un parecidas, hermana. recuento Somos parecidas. de la clase que pasada. En la clase pasada nos faltó tiempo para poder culminar la primera parte del libro de los Reyes. Y hoy vamos a trabajar ya la parte suplementaria de este libro de los Reyes, porque este libro de los Reyes o estos dos bloques de libros, el primer libro de los Reyes y el segundo libro de los Reyes, está en relación de lo que es la monarquía. En la clase pasada hablábamos sobre eso, sobre la parte general de estos libros, al igual que el de Samuel, formaban una sola obra. Su nombre hebreo es Melaquim, Reyes, y el contenido o el panorama general que nos presentan estos libros es la historia de los reyes de Judá y de Israel. ¿Sí? Por un lado, cuando ya el reino todavía está unido, y después, a partir de otros de los capítulos 12 en adelante, ya nos va a hablar de la historia dividida de los dos reinos y va a llegar entonces al final de esta explicación con la conquista o con la derrota o en este caso con el exilio. Sabemos que gracias a la Septuaginta los tenemos por separado, pero la Vulgata Latina también los tiene por separado, pero no dándoles el nombre de Reyes ni de Samuel, sino de Regnorum 1, Regnorum 2, Regnorum 3 y Regnorum 4, haciendo referencia entonces a estos libros. Eh, Tradicionalmente consideramos que el libro de los Reyes es escrito por Samuel o por algunos otros autores, pero la investigación bíblica nos ha hablado que esta es una obra que tiene características particulares y por eso se conoce como la obra deuteronomista, atribuida, o la historia deuteronomista, atribuida a un autor que no tiene una identificación, un autor anónimo, pero que sí se ubica en el periodo del exilio. Y este autor tuvo esa gran maestría en poder recopilar todas estas tradiciones que había, todos estos anales de los reyes o todas estas historias ya realizadas, por qué autores tampoco lo conocemos, y realiza toda esta composición de esta gran obra denominada Historia Deuteronomista. En cuanto a su fecha, el mismo libro de los Reyes hace referencia de que da una fecha de cuándo estaría compuesta o más bien, desde qué año estaría describiendo los acontecimientos este libro de los Reyes. Y en este caso estaría en el año 560 antes de Cristo, según Segunda de Reyes 25-26. Entonces, una fecha aproximada de su composición o de su formación sería, o ya la culminación de su formación sería en el año 560 antes de Cristo. ¿Sí?
La no referencia a la liberación del exilio sería otra opinión. Cuenta que la obra de Reyes podría concluirse antes del 39, pero los estudiosos entonces ponen entre el 539 hasta el 560 ese periodo de composición del libro de los Reyes. Y creo que nos quedamos en este punto, ¿no? La estructura y el contenido. ¿De qué nos hablan estos libros? Estos libros nos hablan del final de la vida de David, la sucesión al trono por Salomón, que en este caso era su heredero, o más bien se consideró el heredero que le correspondía asumir este cargo del padre, pero hablábamos y nos hacíamos algunas preguntas porque si el primogénito no era Salomón, ¿cómo llegó a ser entonces el sucesor del trono? Y mencionábamos que el mismo texto bíblico no relata cómo fue este acontecimiento o esta situación, ¿sí? Toda una intriga entre el profeta y la mamá de Salomón que llevan entonces a esta decisión por el mismo David. Me supongo que igual fue una decisión sabia en el sentido de que sabemos que por otro lado Adonías estaba también ya proclamándose rey. Entonces ya me supongo que para no tener estos conflictos, aunque ya estaban los conflictos entre los hijos de David, ahora sí, una decisión salomónica va a ser esta designación de Salomón como el sucesor, en este caso, de David. Así que estos libros hablan de eso, hablan de los distintos reyes que van a tomar el control y el gobierno tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Nos hablan, algunos dicen que son de 31 reyes los que se mencionan, pero igual estos 31 reyes no tienen toda una descripción amplia de sus actividades ni tampoco de lo que hicieron en el pueblo de Israel. Más bien se le da a algunos reyes la importancia que requiere, en este caso, la historia. O esta importancia tiene que ver con el objetivo también del autor. Al escribir entonces esta historia, resalta a esos reyes que van a cumplir con ese propósito. Porque vamos a tener reyes que sí, que van a ser como relevantes por los cambios o por algunas cosas tan particulares que realizan en el pueblo y que obviamente le van a dar la estabilidad, le van a dar el desarrollo, le van a dar también esa presencia pública que necesitaba y que obviamente el pueblo siempre estaba buscando. La finalidad, como dijimos, es religiosa. Aunque se habla de libros históricos, pero no son libros históricos descritos en esos procesos cronológicos tan específicos, con fechas, con detalles, sino más bien hay elementos históricos, pero su énfasis y su propósito es religioso, ¿sí? Es una historia salvífica, como ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el propósito del autor es hablar del por qué hubo esta destrucción de Jerusalén, por qué hubo este exilio, por qué este pueblo dado por Dios, o esta tierra dada por Dios a este pueblo elegido por Dios, eh, le sucede este acontecimiento, ¿sí? O sufre este acontecimiento tan desastroso que hasta la fecha no se ha podido todavía reconstruir en esa esperanza que siempre ha estado. Eh, en esa, en esa respuesta o en esa interrogante que les hace a través de esta historia el autor al pueblo de Israel, se puede encontrar o se puede mirar a simple vista que no hay una esperanza de reconstrucción de la tierra, ni del templo, ni de la ciudad. Pero vamos a mirar más adelante que se levantan entonces otros líderes, otros siervos de Dios, otros, otros instrumentos de Dios, que son los profetas, que sí, a veces muy directamente les, les señalan su responsabilidad, pero también les va a dar al pueblo o van a comunicarles al pueblo un mensaje de esperanza, un mensaje de reconstrucción. ¿Sí? Y ese mensaje de reconstrucción va a estar acompañado
con esa esperanza escatológica de un líder, en este caso denominado Mesías, que sí, que va a traer esa salvación y liberación que tanto anhelan, ¿sí? Y en estos mismos libros de los reyes vamos a encontrar entonces el desarrollo de Salomón. Si en Samuel y también en algunos capítulos de Reyes se habla de David, aquí en estos libros se va a hablar de este gran personaje y gran rey, Salomón. Aunque también a Salomón se le dan algunas características particulares, como también lo mencionamos con David, pero Salomón no va en este caso, a superar a su padre David, sino va a superarlo en otro sentido. Y ahí también está presente este aspecto, el juicio de Salomón y un discurso del general babilonio ante el pueblo previo a la caída, ¿sí? Ese sería entonces un poco del contenido que nos menciona, pero veamos la estructura, o más bien, hablemos de toda esta historia que hemos mencionado que se describe en estos libros, ¿cuáles serían las opiniones de los estudiosos con respecto al material que utiliza para poder componerlo? Y este material que utiliza se le ha denominado fuentes, las fuentes que en este caso se está utilizando para componer toda esta historia de una manera más coherente y de una manera sistemática. ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, algunos estudiosos van a decir que, que ya se contaban, como mencioné, de algunos documentos sueltos escritos igual por los cronistas del reino o por los historiadores del reino o por los escritores del reino, y esas fuentes se han denominado como el libro de los Hechos de Salomón, y que se menciona ahí en Primera de Reyes 11:41, cuando dice, todo esto se encuentra en las crónicas de Salomón, es decir, quiere decir que ya hay un documento que amplía más de lo que se está mencionando en este libro, o de esa fuente toma el autor para poder incluir esa información en estos libros. Entonces hay el libro de los Hechos de Salomón, esa sería una de sus fuentes que le ayudaría a componer y a desarrollar toda esta obra. Una segunda fuente sería el libro de los anales de los reyes de Israel, que también se menciona en Primera de Reyes 14:19. Entonces, no solamente hay un documento que habla de Salomón, sino también hay otro documento denominado Anales de los Reyes de Israel, ¿sí? Que es otro recurso que utiliza el autor para poder componer su obra. Y un tercero, el libro de los anales de los reyes de Judá. Es decir, cuando el reino está dividido, hay un cronista de Judá y hay un cronista de Israel que le es bien colocar todas estas acciones o actividades o desarrollo de cada uno de estos reyes, como lo dice Primera Reyes 15:7. Y algunas otras documentos sueltos que va a utilizar el autor le ayudan entonces para componer esta obra denominada Reyes. Y no solamente el libro de los Reyes, también el libro de Samuel. Este sería el mismo proceso para la composición de los libros de Samuel, de los libros de los Reyes, aún también de los libros de las crónicas, pero eso se verá posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hace este autor deuteronomista? Conoce estas fuentes, las utiliza, las ordena coherentemente, sistemáticamente, y el resultado son esta literatura denominada obra deuteronomista, o en este caso, el libro de los reyes, como estamos hablando específicamente. Entonces, la estructura de estos libros de los reyes. Esta misma estructura la mencionamos en Samuel. ¿Por qué? Porque esta primera parte o estos libros están unidos, otra vez, tienen relación tanto Samuel como Reyes por el contenido que están mencionando. Pero en este caso, la división ya estaría en el 1.3,
¿Por qué? Porque empieza a hablar ya de la sucesión y del cambio de gobierno, Primera de Reyes 1 al 11, y se dedica estos capítulos a Salomón. Salomón, como mencionamos, igual personaje importante y que se le dan características extraordinarias como un líder, está de los capítulos 1 al 11. Y también algunos comentaristas van a hacer esta observación. A este rey se le dedica mucho espacio. Es posible que sean, o ellos van a decirlo de esta manera, son aquellos seguidores de Salomón, son pro Salomón, es decir, este es el rey sabio eh, que le da todo ese desarrollo no solamente económico, sino también político, literario al pueblo de Israel para este tiempo y para este contexto. Cuando hablamos de literario, en este periodo, tanto como con David y con Salomón, empieza igual toda una producción literaria de algunos escritos propios, en este caso, del pueblo de Israel. ¿Sí? Esta división que miramos, entonces nos va a mencionar ya reyes, la división del reino. Por un lado, el reino unido con Salomón, después el reino dividido, y ese reino dividido que nos relata ya Primera de Reyes del 12 hasta Segunda de Reyes 17. Y también es un bloque muy extenso, pero en ese bloque muy extenso vamos a tener entonces este desarrollo en 3 periodos que los vamos a mencionar, ¿sí? Estos 3 periodos tienen que ver con el primero, hace referencia al periodo de enemistad que hay entre los dos reinos, es decir, todavía el Reino Unido, pero en ese Reino Unido ya empieza a haber conflictos. Entonces empezaría hablando Primera de Reyes 12:1 hasta el 16:28, ¿sí? Esa enemistad que se va a tener con tanto Judá como en este caso Israel. El periodo de paz entre los dos reinos, es decir, esos conflictos van a superarse y van a tener un periodo de paz. Primera de Reyes 16:29 hasta Segunda de Reyes 8:29. Un periodo aparentemente de paz. Y el tercer periodo sería el periodo de enemistad renovada entre los dos reinos, pero va a hablarse entonces del fin del reino del norte. El reino del norte ya va a llegar a su culminación por los asirios desde Segunda de Reyes 9:1 hasta el 17:41. Y claro, y la última parte, que sería el tercer punto aquí, el reino de Judá, pero también nos va a hablar ya esta tercera parte de esa culminación o ese ocaso, en este caso, de este reino de Judá. Fin del reino del norte y también el fin del reino de Judá, que sería en este caso, ¿dónde tengo la cita? Desde Segunda de Reyes 18:1 hasta el 25:31. Desde el 18:1 hasta el 25:31. Tenemos entonces esta división y lo que nos habla cada una de estas divisiones. Como ya mencionamos, la escritura de este libro tiene que ver en ese periodo del exilio, en ese periodo de la caída de Jerusalén en el año 586. Esto lleva entonces a hacer una historia retrospectiva o a construir una historia retrospectiva o a reflexionar, ¿sí? Del por qué, a reflexionar del por qué y dar una respuesta a eso. La respuesta es, según algunos estudiosos y también lo que podemos apreciar en el texto, es dar esa respuesta con esta historia, ¿sí? Todo lo bueno que hizo Dios, pero todo lo malo que también hizo el pueblo, o lo bueno que también hizo el pueblo
Pero en esa bondad también algunos no contribuyeron para mantenerse en ese sentido y sobre todo en el cumplimiento y en la obediencia de la ley, ¿sí? Así que entonces estos libros quieren dar esa respuesta a esta situación. Y por eso los libros quieren ser una continuación de lo que ya se está hablando en el libro de Samuel, la institución de la monarquía. Pero en esa monarquía, donde hay todo un cambio, todo un desafío, ¿no?, político, ¿sí?, está presente también estos grandes líderes que quieren llevar a cabo de una mejor manera este gobierno. Y uno de esos líderes va a ser David, ¿sí? David, el gran líder y el gran rey ideal que ya mencionamos que era, pero van a tener entonces la sucesión, porque estos reyes no son para siempre, por otros personajes como es Salomón. Y después vamos a mirar que suceden otros reyes a Salomón. Y va a haber entonces también toda una situación conflictiva en este sentido. Entonces, en estos libros, lo que interesa al autor no son esos aspectos sociales, políticos y económicos de la época, sino, como ya lo dijimos, su propósito es esa dimensión religiosa, es esa actitud del pueblo con respecto a Dios y con respecto al tema de la ley. Eh, por ejemplo, reinados o el periodo de reino, en este caso de Omri, en este caso de Jeroboam, que son importantes. Estos dos periodos, en el reinado de Omri y en el reinado de Jeroboam II, son periodos en donde el reino tuvo un desarrollo impresionante o fue un periodo de esplendor, ¿sí? En este caso estamos hablando del reino del norte. Pero si leemos atentamente la descripción en el libro de los reyes, vamos a mirar que no se le dedica mucho espacio a estos reyes. ¿Por qué? Porque otra vez no le importa tanto al autor estos aspectos sociales o políticos, sino los religiosos, ¿sí? Y eso lo menciona Segunda de Reyes 14:23 al 24. Entonces, ¿qué aspectos sí están ampliándose en cuanto a su descripción? Esos acontecimientos religiosos va a ampliar su descripción o una extensión mucho más grande que lo que ya mencionamos con Omri y con Jeroboam. Por ejemplo, en la construcción del templo, si se recuerdan, ¿sí? Sobre la construcción del templo, o también cuando se da el famoso cisma religioso en el reino del norte, se le concede mayor importancia. Las historias de los profetas de Elías y Eliseo, las reformas religiosas por Josías y Ezequías, entonces son relatos que sí tienen mayor amplitud. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del autor. Así que el deuteronomista se puede deducir con este estilo o con estos elementos de escritura en su obra, que el deuteronomista no es un historiador, sino más bien es un teólogo. Y utiliza la historia como instrumento para comunicar su propósito en esta obra considerada histórica. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado, para él lo importante es reconstruir el pasado, exponer tal y como sucedieron los acontecimientos y desde esa fe, desde esa reflexión teológica, poder interpretar y dar una respuesta a esta pregunta que se ha generado desde un inicio. Su objetivo es demostrar que trágico final de los dos reinos, el trágico final de los dos reinos es esa consecuencia lógica de lo que el pueblo no cumplió, en este caso, con la alianza. Y que estos reyes que fueron elegidos por Dios o puestos por Dios, también se olvidaron de ese pacto, de ese acuerdo, de esa alianza,
todos fueron infieles a la alianza y a ese primer mandamiento de la ley, y por eso la consecuencia es esta destrucción, ¿sí? Así como lo va a mencionar en Deuteronomio. Entonces, como mencionábamos, la parte más amplia en esta estructura es Salomón, del 1 al 11, que en este caso el autor le dedica un amplio espacio a este personaje importante que es Salomón. ¿Y por qué le dedicaría un amplio espacio a este personaje? Bueno, una de las razones sería que, que en este caso está el Reino Unido en Salomón, el Reino Unido en Salomón, y el interés del autor es subrayar la importancia del templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Salomón es el constructor del templo y también es el templo se va a convertir en ese santuario legítimo por la teología y también por la legislación deuteronomista. Entonces, en la construcción del templo o este templo que va a ser importante y que va a ocupar un lugar único, ya no los altares, sino ahora va a ser un lugar único para la adoración, para la teología, para poder tener ese encuentro con Dios, como lo vamos a mirar en la oración, en este caso, de Salomón. Otro de los intereses podría ser entonces de que Salomón en este caso va a tener esa sabiduría también para legislar y para poder dirigir y guiar al pueblo y mantenerlo hasta un momento determinado en esa unidad. Dentro de esta estructura del 1 al 11, vamos a mirar que en el capítulo 6 está la construcción del templo. También en el capítulo 7 se habla de todo el mobiliario que va a tener el templo, todos los instrumentos, no solamente para la adoración, sino también el mobiliario. Y sobre todo también se nos va a hablar de la construcción de un palacio o del palacio, cercano al templo, la construcción del palacio. Es decir, capítulo 6, construcción del templo, capítulo 7, construcción del palacio y todo el mobiliario del templo. Y el capítulo 8 es la inauguración del templo. Terminado el templo, va entonces a este proceso de inauguración. En cuanto al reino dividido, como veíamos, que sería del capítulo 12 a Segunda de Reyes 17, también esta división, el autor lo va a interpretar como un castigo o una consecuencia, en este caso, por el comportamiento del pueblo y esta consecuencia ocasionada por Dios. Y en este sentido, ¿por qué? Por los pecados de Salomón, como lo vamos a leer al final del capítulo 11 o en el capítulo 11. ¿Sí? Y entonces se da el relato del 12 al 16, la disolución del reino, la división del reino. A partir de este momento, entonces, Primera y Segunda de Reyes se va a convertir en esa historia sincrónica de los dos reinos, ¿sí? Porque se va a hablar, por un lado, del reino del norte y también del reino del sur, los reyes que gobiernan tanto en el norte como que gobiernan en el sur. Una historia sincrónica de estos dos reinos hasta que va a llegar el fin del reino del norte. ¿Sí? La derrota del reino del norte por los asirios y su deportación que se da en el año 722 antes de Cristo. En esta descripción se alternan entonces los reyes del norte y los reyes del sur. Hablábamos de 31 reyes, 19 reyes del norte y 12 reyes del sur. Se da entonces esta división. Algunos autores van a decir que este cisma va a ser, o esta división va a ser político, pero también religioso. ¿Sí? Porque como ya mencionamos, en estos tres periodos que se dan, hay un periodo de enemistad entre los dos reinos.
hay un periodo de paz entre estos dos reinos y al final hay un periodo de enemistad que se renueva, pero se da el fin del reino del norte. Y la tercera parte, como ya mencionamos, se habla del reino de Judá hasta su caída o hasta el exilio también, que sería Segunda de Reyes 18 al 25. Y como también ya mencionamos, en este periodo, el autor le da mayor importancia a la reforma de Ezequías, que se habla del 18 al 20, y la reforma de Josías, en el capítulo 22, 23 al 30. ¿Por qué? Porque, otra vez, su fin es religioso. Algunos autores hablan de que hay algunos problemas cronológicos en esta historia, o este relato o esta estructura presenta algunos problemas cronológicos. ¿En qué sentido cronológicos? Porque a veces la cronología y la fecha de los reyes no coincide o no está tan especificada ni tan ampliada. Lo mismo con la cronología comparada cuando hablábamos entre Israel y Judá, cuando se hablan de estos dos reinos. Entonces, presenta una problemática, obviamente, cuando los estudiosos hacen un análisis mucho más específico o que quieran que estas fechas o que estos acontecimientos concuerden exactamente con lo que la historia en general se menciona o se ha descrito de esta manera. Y se dan cuenta entonces de que no hay como que esa especificación y ahí sí se presentan entonces estos problemas cronológicos de la fecha y de los reyes. ¿Sí? Un problema cronológico, entonces, que en este caso los historiadores lo van a sortear, dando a entender entonces con esta respuesta que ya mencionamos, los documentos que o las fuentes y la composición o la composición del libro o de la obra, ¿sí? Va a presentar entonces esto. ¿Por qué? Porque no es una historia nuevamente que el historiador se sentó, experimentó los hechos y los escribe tal y como sucedieron. Claro que sí los escribe tal y como sucedieron, pero no en ese mismo momento, sino que esta historia, como ya dijimos, fue recopilada posteriormente. Entonces, aquí vamos a mirar como esta cronología de los reyes o desde el inicio de los reyes que nos hablan estos libros. Entonces, ¿cuáles son esos reyes en la monarquía temprana? Bueno, también vamos a tener algunos autores que van a hacer igual una división de la monarquía. La monarquía temprana, el clímax de la monarquía, que en este caso se pone con David y Salomón, el declive de la monarquía, que empieza con todos estos reyes que no hicieron lo bueno ante Dios, y el ocaso de la monarquía, que en este caso se da primero con el reino del norte y después con el reino del sur. Entonces, ¿quiénes son los reyes de la monarquía temprana? Vamos a tener a Saúl, que fue el primer rey, su origen, un benjamita, y se dan las aproximaciones, como ya mencionamos, de la fecha, en este caso, de su gobierno. Y aproximadamente su gobierno sería de 40 años. Y como nos damos cuenta, 40 años cada uno de ellos. Volvemos otra vez. Si se habla de estos problemas cronológicos y si estamos mirando 40 años de cada uno, ya sabemos que una de las igual características, o hay que recordar que una de las características también en la literatura bíblica es la simbología. La simbología no solamente numérica, sino también de otros aspectos como objetos, como colores. Y en este caso la simbología numérica daría a entender eso, ¿sí? La, la plenitud de este reinado o la monarquía, como también lo va a decir Samuel, el libro de Samuel, dada por Dios con un propósito. Entonces, por eso 40 años que cada uno de ellos está teniendo en su reinado. Según Hechos 13:21, 40 años, también tenemos a David como un rey de la monarquía temprana,
judaíta o de Judá, su periodo 1010 al 970, igual 40 años, Primera de Reyes 2:11. A Salomón, su sucesor, también judaíta, del 970 al 931, 40 años, en Primera de Reyes 11:42. ¿Bien? Esos reyes tan importantes como que marcan, ¿sí? Como que marcan el ideal de monarquía y también de reyes, aunque Saúl tuvo algunas problemáticas, tanto personales como con los mismos, con el mismo pueblo, pero él es el que inicia. Ujú. Y David y Salomón, que son esos reyes considerados, David el ideal y Salomón el que le da ese esplendor y también su actitud con respecto a su gobierno. Y aquí miramos entonces esta estructura o este gráfico que nos habla de la monarquía dividida. La monarquía dividida se da en el año 931 antes de Cristo. Esa monarquía dividida se va a componer entonces cuando se divide el reino en dos reinos, el reino de Israel, o denominado también Reino del Norte, y su capital es Samaria, el reino de Judá, o también denominado Reino del Sur, y su capital Jerusalén. Y aquí vamos a tener de Jeroboam I a Oseas y de Roboam a Sedequías. El reino del norte, la historia nos habla de que son 10 tribus inconformes o no muy conformes con Salomón y deciden entonces seguir a Jeroboam. 10 tribus y no, se da entonces más o menos su permanencia del 931 hasta el 722, que es cuando es conquistado o exiliado por Samaria. Salmanasar de Asiria, el imperio asirio, y aquí se habla de los 19 reyes que se mencionaron. Y bueno, es una característica propia, creo que del autor deuteronomista, pero sobre todo de los reyes. Para los, creo yo que también por esta división, por este conflicto ¿qué dice? Ninguno agradó al Señor. O sea, los ponen a los reyes malos en este sentido, los del norte, pero creo yo que una de las razones tiene que ver con eso, por el conflicto y por esta situación que hubo. En cambio, Judá, el reino del sur, del 931 al 586, duró un poco más de años, pero también va a tener la misma suerte que el reino del norte, conquistado por Nabucodonosor de Babilonia. 20 reyes, aunque algunos hablan de 12 reyes, porque aquí ya no serían 31, ya serían 39. Y aquí, a diferencia de Israel, dice aquí, ninguno agradó al Señor, pero en Judá solo un reducido grupo agradó al Señor. Es decir, sí hubo reyes que hicieron lo correcto ante Dios, como lo va a decir el texto bíblico. ¿Qué teología encontramos en estos libros? En el libro de los reyes, sobre todo en este primer libro, o en el libro en general. Pero creo que vamos a dejar, no, vamos a tener en cuenta esto, ¿sí? Porque también vamos a hablar más adelante sobre algo. ¿Por qué? Porque vamos a continuar hablando sobre los reyes. Entonces, ¿qué teología está presente en estos libros? La actitud de Yahvé frente al comportamiento moral y religioso de los reyes. Entonces, esta teología de los reyes hace referencia a esto, la actitud de Jehová o de Yahvé frente al comportamiento moral y religioso de los reyes. Ya mencionamos en este gráfico, Israel, ninguno agradó al Señor. En el caso de Judá, solo un grupo reducido agradó al Señor.
Entonces, esa actitud, que en este caso, no solamente de los reyes, sino ante esa actitud, ¿cuál fue la actitud de Jehová frente a este comportamiento? Vamos a mirar que Dios o Yahvé siempre fue el mismo, fiel, ¿sí?, misericordioso y dándoles esa oportunidad de convertirse o de cambiar, ¿sí? Entonces, la otra, en este sentido, Reyes nos está hablando entonces de esta historia de vida también de estos reyes, ¿sí? El libro de los reyes entonces está interpretando estas monarquías de Israel y de Judá con el fin de explicar esa desaparición de los reinos como consecuencia de este comportamiento moral y religioso de los reyes, ¿sí? La mirada entonces del autor de los reyes es una mirada moralizadora, ¿sí?, sobre los éxitos de los grandes reyes, tanto de Israel como también de los reyes de Judá. Pero claro, según el gráfico, miramos que en este caso, en Israel no había tanto este aspecto moral. En Judá, solo algunos reyes. Reyes, entonces, nos habla de este comportamiento de estos reyes, ¿sí? Y nos va a decir que fueron reyes malos. ¿Y por qué reyes malos? Porque reyes malos en el sentido, desde la perspectiva del autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a utilizar criterios religiosos y morales propios de la historia deuteronomista o propios del Deuteronomio. Porque recordemos que en Deuteronomio se habla, y solo bueno, perdón, se habla de si haces lo bueno, va a pasar esto, si haces lo malo, va a pasar esto. Es decir, una teología a veces muy retributiva, que está presente en Deuteronomio y que también va a estar presente en la historia deuteronomista y en este caso en Reyes, ¿sí? Entonces, estos criterios religiosos y morales que utiliza el autor, entonces dan como resultado esta consecuencia que hemos mencionado. El autor reconstruye la grandeza de estos reyes, lo que hicieron a favor de su país, gracias a la arqueología y también algunas fuentes asirias. Es decir, sí hubo reyes que contribuyeron positivamente en el desarrollo del país. Y esto nos lo va a decir la arqueología, por la ayuda de la arqueología y también por algunas fuentes asirias o documentos antiguos asirios. En cambio, los reyes que se consideran que practicaron políticas que hoy tendríamos como políticas irresponsables y que llevaron al país al borde, o en este caso a Israel al borde del abismo, son juzgados favorablemente. No sé si me están entendiendo esta dinámica. Algunos reyes que sí realizaron aspectos importantes para el desarrollo del país son juzgados no correctamente como reyes buenos. Pero en cambio, otros que sí hicieron aspectos inmorales o se conducieron irresponsablemente, ahora de nuestros términos, son presentados como reyes buenos o favorables, como por ejemplo Jehú, por una parte, Ezequías, por otra, ¿sí? Entonces, los redactores de Primera y Segunda de Reyes, como ya mencionamos, no van a resaltar estos aspectos económicos, políticos, sino más bien van a hablar de su comportamiento moral y religioso, porque ese es el objetivo, ¿sí? La, la, la conducción y también el comportamiento ante Dios y ante esta consigna que les ha dado de ser dirigentes
y sobre todo religioso del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya en este sentido el rey era elegido por Dios y era como una extensión de Dios ahora con el pueblo, o la palabra de Dios con el pueblo. ¿Sí? Vamos entonces a darle espacio a las preguntas que Ociel y alguien más había levantado la pregunta. Ahí está nuestro hermano Carlos, a él era el que estábamos esperando. Bienvenido, hermano Carlos. Buenos días, Ociel, buenos Ociel, días. buenos días. Ah, Y el hermano Edgar Gracias. también. Gracias. sí. Antes de que se me vaya la idea, porque la estaba escuchando, la iba siguiendo, maestra. Ujú, Así como usted hace un análisis, así se me figura, de lo micro a lo macro, o sea, ujú, del pequeño texto que tenemos en un versículo a lo máximo que viene siendo toda la obra de Reyes y la visión que tiene el autor. ujú. Usted mencionaba ahorita que pues, el autor a lo mejor a veces le daba preferencia a ciertos aspectos a los reyes del norte o a los reyes del sur. Así es. Y pudiera en algún determinado momento cuando pues a uno le toca a veces dar una clase o armar un tipo de sermón, me, incluir el concepto de gracia de Dios ante los escenarios de los reyes. ¿Podemos hacer eso? Claro que se puede hacer, porque creo que el concepto de gracia ya está en el Antiguo Testamento, pero no el término, a ver, Teológico. teológico está. O sea, el término, eh, la palabra Gramática. griega y el desarrollo teológico neotestamentario desde la perspectiva de Jesús. Ujú. Ah, Cristiana, porque en el ok. Antiguo Testamento sí está el término gracia, pero como no vemos a Jesucristo ahí, creemos que solo es Jesucristo el que dio gracia o el que otorgó esa gracia en su sacrificio, pero ya, si es toda una unidad y una extensión de esa gracia de Dios que está presente en el Antiguo y que se confirma de una manera más concreta en Jesucristo, o más objetiva en Jesucristo, la misma palabra charis, que es la griega, ¿sí? Adquiere otras connotaciones y otras explicaciones u otras definiciones teológicas mucho más cristianas, ¿sí? De nuestra perspectiva a veces occidental, porque todo este tema de la gracia fue desarrollado por los padres de la iglesia, por toda esta teología de ese tiempo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿sí? Una palabra que indicaría esa gracia y que va a estar presente en los profetas. A veces son tres términos que podrían dar la idea de esto, o más bien tiene que ver con esto. Uno es Gesed, que es misericordia, porque la gracia también es misericordia. Gesed, ujú, es uno de los términos que hace referencia, y no solamente a misericordia, tiene otras connotaciones. Oseas es el que utiliza mucho este término, ¿no? Gracia o misericordia, amor y fidelidad, que también podría traducirse este término hebreo, gesed o esed, ¿no? Entonces, sí, ya está Bien, presente este término de gracia, pero gracias. eh, hay que conectarlo al contexto como se entendería en el Antiguo Testamento con la descripción que se da ahora en el Nuevo Testamento, a veces, como ya mencioné, mucho más cristiana y solamente relacionada con el sacrificio de Sí, hermana. Jesucristo. Gracias. Gracias, Dios te bendiga, hermana. Gracias, maestra. Bendiciones. Sí, Bendiciones, hermana. bendiciones. Hermana, yo quisiera preguntar algo. Sí, Discúlpeme. hermano Carlos. Yo estaba pensando sobre el término, digamos, cuando se menciona de reinos o reino, ¿no? Pues estaba pensando en algo cuando se habla de las divisiones de los reinos. Pues el Señor mencionó en cierto momento algo que me pone a pensar. Él dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, ¿Mm? ¿cierto? Entonces tiene como una connotación que tiene que ver con todo eso
que ya había sucedido. Ujú. Era el Antiguo Testamento, ¿no? Pero que de pronto lo traía como al presente. Y eso me hace pensar de tantas divisiones de reinos, de reyes, de una cantidad de cosas. Y él tenía razón cuando lo dijo. Un Así es. reino dividido, un reino dividido no puede permanecer. Ujú. No, una casa dividida no puede permanecer. Bueno, esto tiene una gran implicación, me parece que algo tan profundo, me parece ver Así es. interesante porque cuando estudia la Biblia uno descubre cosas que de pronto no entendía, Ujú. pero entonces este tema, hermano, nos está trayendo mucha riqueza en el conocimiento, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano Carlos. Y claro, y esta división no solamente hay que aplicarla al reino y en este contexto del texto bíblico, sino toda división, todo conflicto afectaría tanto relaciones personales, relaciones familiares. Eh, ahorita lo estamos mirando a nivel mundial, ¿no? Ay, que te Las pensé. divisiones que se Sí. dan, las divisiones que se dan por ideologías, las divisiones que se dan por posiciones políticas, por posiciones económicas, eh, por geografía, digamos, los conflictos que se están teniendo, Claro, por esas divisiones, por raciales, que también llevan entonces a todo exacto. este conflicto que miramos también en nuestro mundo actual. Ujú. Sí, una Gracias, gran hermano. verdad que dijo Jesús y que sigue siendo relevante para nuestro tiempo y que tendríamos que reflexionarla y entenderla para cambiar, ¿sí? Las famosas Gloria a Dios. relaciones, no solamente políticas internacionales, sino poder restaurar esas relaciones que es necesario, no solamente para nuestro bienestar como personas, sino también nuestro bienestar como naciones, como pueblos. Ujú. Hermana Jessica, después el hermano Tomás y el hermano Juan Manuel. Sí, hola, cortito. Que me quedo dando vuelta a algo que usted mencionaba. Dado que el fin del escrito es más bien religioso que histórico, lo que Ah, significa, y considerando la numerología, la simbología de los números, entonces cabe la posibilidad de que hayan sido más o menos reyes de cualquiera de ambos lados, ¿verdad? así es, sí, O y sea, no lo, son los que mencionan solo para los fines, en este caso del así es. escritor, más que histórico. Sí. Ujú. Exactamente, ¿sí? Los menciona para enfatizar su objetivo y también para dar a conocer otra vez esta actitud, a veces tan indiferente e infiel de esto, de esta monarquía. Y que en sí, y desde esta perspectiva podríamos entender entonces que la monarquía fue más un deseo humano que el mismo deseo de Dios. Ujú. Mm. Hermano Tomás, Dios les bendiga. ¿Sí me escuchan? sí, sí, le escuchamos. ¿Sí se escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Haga su pregunta. Dios le bendiga. Bueno, ahorita que el hermano decía, hablaba de gracia, usted estaba explicando un poco que no solamente de Jesucristo. Ujú. La Biblia dice que Noé halló gracia. O sea, en todas las Sí. dispensaciones hubo gracia. Dios tuvo gracia en todas las dispensaciones de parte de Dios. Lo otro, hablando de los niños, como en el libro de Daniel se habla de una estatua, ¿cierto? Ahí se está hablando de cómo, y una cosa la ve, una cosa es como ve Nabucodonosor, y otra cosa es de qué perfil lo ve Daniel. Ujú. O sea, Daniel lo ve como unos animales, ¿cierto? Una figura de unos animales. Mientras que Nabucodonosor ve el crecimiento de los poderes políticos a nivel mundial. Ujú. Tanto así que más adelante lo vemos que se terminan dividiendo en los dedos de los pies de la estatua. Y la Biblia recalca allí, dice
este es un reino dividido, harán pacto por medio de alianza, pero no se unirán. Y eso es lo que se está viendo actualmente en el mundo. Muchos países, continentes, y han hecho muchos pactos, pero en sí no están unidos, siguen divididos, cada quien piensa como quiere. Entonces, creo que no solamente eso viene, sino que viene desde allá. Y todo eso viene hasta nuestros días. Sí, Podemos podemos mirar, analizar. así es, podemos mirar un reflejo de la historia ya desde la historia bíblica, ya un llamado de atención o es una manera de presentarnos también lo que está pasando en nuestra historia actual, la historia de la humanidad. El pueblo de Israel es un representante de la humanidad. Y esos problemas morales, problemas políticos, problemas que nos presenta o que se presenten en el pueblo, ¿sí? Se siguen replicando en nuestro tiempo. Pero en estos libros ya hay algunos principios, una llamada de atención de Dios para que cambiemos, para que los apliquemos, para que miremos y no lleguemos al extremo como le pasó a Judá y a Israel, una destrucción. Pero creo que el ser humano a veces no es tan sabio por naturaleza, es necio y no ve, no mira las consecuencias, ¿sí? Ya cuando está en ese Por- desastre es como el pueblo de Israel, pedir otra vez ayuda, auxilio en este caso, a Dios, al Todopoderoso, para que cambie su realidad. Hermano Juan Manuel y el hermano José. Profesora Santa, buenos días, bendiciones, buenos días. Eh, Profesora, una consulta. Cuando se dividió pues el reino, yo quiero saber qué pasó con el tema religioso, con el culto. No, al ver dos reinos, pues yo tengo entendido que pues había un solo templo, pues habían leyes estrictas respecto a lo religioso. Entonces quiero saber, pastora, qué pasó, cómo se manejó entre ambas reinos. Esa es Ujú, mi pregunta. sí. Eh, cierto, una pregunta muy interesante, hermano. ¿Qué es lo que sucedió? Es cierto, ¿qué pasó? ¿Se dividió el templo también? No, porque el templo se quedó en Judá y los de Israel, en este caso el reino del norte, se quedó como ya dijimos, en la parte norte, 10 tribus, y la historia bíblica nos dice que ellos siguieron igual adorando a Dios. No tenían un templo, pero sí tenían lugares de reunión. Lugares de reunión, el Pentateuco se siguió utilizando como ese documento y se sigue utilizando como ese documento eh, de la revelación de Dios, también su código legal dado por Dios, y por eso se habla del Pentateuco samaritano, ¿sí? Y que tiene algunas divergencias exactamente del Pentateuco, en este caso palestinense, o en este caso del pueblo de Israel, el famoso Pentateuco samaritano. Pero algunos historiadores van a decir, sí, que hubieron judíos piadosos que mantuvieron su identidad creyente en este Dios verdadero que es Yahvé. Por eso el Nuevo Testamento nos va a dar esta idea de ya cómo estaba presente en el Nuevo Testamento esa idea teológica. El diálogo que tiene Jesús con la samaritana. ¿Qué le dices a la samaritana? Ustedes creen que van a adorar en este monte, pero nosotros creemos que será en este monte. Ujú. Y hay toda esa discusión teológica por los lugares. En el caso del Reino del Norte, siguen manteniendo sí, esa Disculpe, adoración, pero no disculpe. tienen un templo físico, como se va a mantener y se va a permanecer en Judá. Siguen siendo piadosos, siguen entendiendo a Yahvé como Dios, pero va a haber esas diferencias y como dijimos, en esos 200 años que tuvieron todavía de permanencia, ¿sí? La historia bíblica no nos habla más de ellos, solo que la división, y después nos habla de la destrucción, pero no nos dice todo su desarrollo religioso ni teológico.
Por Disculpe, las profesor. historias posteriores o la historia posterior hablamos o conocemos de estas 10 tribus. La Biblia le va a dedicar o los posteriores libros le van a dedicar, ¿sí? Mayor importancia al reino de Judá. Y lo que conocemos es por el reino de Judá. Entonces, no quiere decir que no adoraron, sí siguieron, pero la historia bíblica no nos habla más de eso. ¿Por qué? Porque el templo va a tomar importancia, ¿sí? Ya va a ser un lugar físico, un lugar, un espacio donde va a tener importancia y ese espacio, bueno, van a hablar los estudiosos que se va como que a ensalzar este edificio, ¿sí? Por su importancia y también por todo lo que indicaría la construcción de este templo, la identificación para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ahora van a ser igual que las demás naciones. No solamente van a tener un rey, sino también van a tener una construcción, ¿sí? Si algunos han leído algunas otras historias, este templo tenía una similitud con otros templos de otros lugares o de otras naciones. Ujú. Entonces, algunos autores van a decir eso. Israel ya va a tener como esa identificación o ya va a parecer igual a las otras naciones con estos elementos que lo representaban. Sí, hermano José. Disculpe, profesora. Disculpe que para algo allí. Cuando usted dice que el Señor tuvo la conversación con la samaritana, uno analiza de que ellos estaban esperando al Mesías también, Ujú. porque ella dice, cuando venga el Mesías, Él nos declarará dónde es que hay que adorar, si en este Sí, monte tenían o en puntos este. teológicos en común, sí. Y ahí más que todo quien buscó la forma de que el pueblo se desviara fue Jeroboam, porque Jeroboam fue quien colocó los dos becerros, construyó los dos Mm, becerros para que el pueblo de Judá cuando fuera a adorar a Jerusalén, muchos del pueblo de acá de Israel no cogieran para allá, sino que se quedaran adorando allá. Entonces comenzaron a adorar a los becerros de oro que él hizo, ¿no? Y colocó hasta ujú, sacerdotes. Eso lo ujú. dice allí esa parte de la Biblia. Así es. Ujú. Y no solamente Israel, vamos a mirar que en Judá de igual, ese conflicto siempre entre la idolatría, entre más bien el no obedecer el primer mandamiento. ¿Sí? Van a decir que un rey levantó los lugares altos para adorar. Ese conflicto entre eh, el monoteísmo y el politeísmo, ¿sí? Entre la idolatría y adorar al Dios único que es Yahvé. El texto nos va a hablar de este conflicto. Por eso mencionábamos que el autor, su propósito es religioso, porque siempre está recalcando eso. ¿Sí? Cuando el pueblo se olvidaba de Dios, iba tras los Baales o tras otros dioses, porque consideraba que esos dioses eh, tenían igual el mismo poder que Yahvé, pero los profetas, los siervos que Dios utiliza y las siervas que Dios utiliza, era para encaminarles que no, que se mantengan fieles a esta ley y sobre todo a este primer mandamiento. Creo que estamos también en este contexto, sucede lo mismo. Cuando están algunas personas, y creo que es entendible ese deseo humano, ¿sí? De encontrar una respuesta a la mejor inmediata, y sobre todo ahora, ¿no? Que estamos en este tiempo de la rapidez, ¿sí? Encontrar una respuesta inmediata, pero si la fe no nos da esa respuesta inmediata, buscamos supuestamente esas respuestas mucho más inmediatas en otros contextos religiosos. ¿Sí? Y, o indirectamente también se buscan esas respuestas en otros contextos religiosos y ya no tanto en la fe cristiana, ¿no? Porque creo que ese es el deseo y el sentir en este caso del ser humano, ¿sí? Un ser humano deseoso y anhelante de una respuesta ya cuando no hay una respuesta mucho más rápida y objetiva, buscarla en otros contextos que obviamente nos lleva a traicionar
nuestros principios de fe y también nuestra creencia en Dios. Hermano José Aguilar. Sí, buenos días. Eh, la historia de Deuteronomista Ujú, fue escrita durante el exilio y posexilio, sí, ¿no? Y aún la historia del Pentateuco fue escrita completamente también en esa época. ajá, Entonces, exactamente, alguien dijo que la historia la escriben los vencedores, así es. ¿no? Entonces, es una escritura que tiene cierta ventaja sobre el Reino del Norte. Es una Ujú, escritura parcializada, ¿no? exactamente, Porque lo que lo escribieron fueron los del sur y así no es. participaron gente del norte. Ujú, Todos los del sur podrían decir, todos los del norte eran malos ujú, y todos los del sur más o menos éramos buenos, ujú. Tampoco ¿no? ya sería una exageración que hubiera puesto a todos buenos, ¿no? Así es, ¿no? Porque la escritura pues es así, está Así es. sesgada, porque Ujú, eran ellos lo que querían hacer. Ahora, el exactamente. concepto de, de que el templo era la parte central también era porque querían ejercer los sacerdotes el poder, que Ujú, en realidad no era necesariamente el templo, era el poder el que querían tener, nada más. Porque ujú, anteriormente la adoración había varios lugares, ujú. pero quisieron centralizarlo y Sí. así lo centralizaron, ¿no? Donde, algunos autores, algunos teólogos con respecto a eso dicen, domesticaron a Dios. Así es. Luego, ¿por qué? Porque tenemos pues que algunos huyeron, por ejemplo, los esenios salieron porque había Ujú, mucha estafa dentro del templo, otros se fueron para Egipto, otros se fueron para otros lugares. Ahora, como menciona Jeroboam, salió y hizo 2 becerros, dice, ¿no? ujú, Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hizo los becerros? Es que antes adoraban a Jehová en forma de becerro. ujú, Esa era la forma de adorar a Dios, con sus becerros. Y en las excavaciones lo que han encontrado que la imagen de Jehová era con 2 cuernos. Siempre ha ujú, sido con 2 cuernos, hasta que hubo la reforma, no la reforma, sino cuando salieron del exilio, recordaron que no tenían que hacer imágenes, pero fue en el exilio, ujú. no en el Génesis como nos han escrito, fue en el exilio. Y ahí parte nosotros toda la escritura. Y la gracia que mencionan como gracia, como en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, la gracia es igual porque Dios es ayer, hoy y siempre igual. Así es. Es lo mismo, es la misma. Gracia siempre ha habido. Gracia siempre ha habido. No, a veces confundimos porque nos metemos, bueno, queremos ser todo cristocéntrico y nos olvidamos de que Dios es Y es el mismo, ¿no? exactamente, porque Así gracias es. a la reforma, el énfasis fue más cristocéntrico, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pero la gracia siempre ha existido. Y es, Dios ha dado gracia de, como mencionó un hermano, desde Noé. Hasta ujú, ahorita sigue dando Dios gracia. Hay gente que no es cristiana, pero tiene la gracia de Dios. Eso no lo podemos nosotros retirar porque no podemos ser parcializados también con nuestra mente. Es decir, solamente los cristianos se van a salvar, el resto no se salva. ujú. Es decir, Dios es inclusivo, no, no va para afuera. Exclusivo, claro. No es exclusivo, es inclusivo. Sí, yo creo que es Ujú, exclusivo, es para todo el mundo, ujú, ¿no? Yo creo que Pachacute, para nosotros, Inca Roca, Yoque nuestra historia, ellos también tienen derecho a ser salvos. No sí, solamente lo que los españoles nos trajeron y los reformistas, porque tampoco ningún reformista
fue hombres que haber aceptado Martín Lutero tuvo asesinatos, Luteranismo, sí. Calvino también fue precursor de un asesinato muy escandaloso, Zwinglio, es decir, ellos no son salvos, ¿no? Entonces, si ellos no son salvos, ¿por qué no van a ser salvos otras personas que no confiesen que Jesús Ujú, es el Señor? No, eso no entra en mi cabeza. Eso no ujú, entra en mi cabeza. Y Dios es lleno de gracia, porque la gracia no es solamente que es cristiana. Dios es amor, es misericordia, es justicia, es bondad. Que eso ujú. es gracia. Eso es gracia, ¿no? Para mí Así es así. Yo lo pienso así, ¿ah? No creo que todos tengamos que pensar lo mismo. claro, sí, sí, es opinión y gracias por compartir esa opinión y tiene mucha razón en este sentido, ¿sí? Y estamos hablando en esto, de que esta historia, estos libros son escritos desde una perspectiva retrospectiva, y sí, va a haber otros cursos donde se hablará más específicamente de este tema de lo que sucede con el templo, lo que sucede con estos grupos que exactamente no estuvieron muy de acuerdo en cómo se desarrolló toda esta organización cultural, eh, en este caso centrada en el templo. Los profetas son los que van a hablar mucho sobre eso, algunos otros libros también. Y sí, cuando se escribe esta historia ya va con una idea más de organización muy centrada en un grupo o en el poder. Entonces, pero aquí lo que estamos mirando es cómo esta historia que nos presenta el deuteronomista habla de un evento histórico, de unos personajes importantes y de unos hombres que en este caso son considerados elegidos y designados por Dios para dirigir al pueblo. Tenemos aquí una pregunta que la vamos a mencionar, este, que tiene que ver con esto. ¿De dónde sacó Salomón tanta sabiduría para gobernar a un pueblo centralizado en el templo y una monarquía? Si no se habla de su formación, como es el caso de Moisés, Josué, etc. Vamos a hablar un poquito al final de esto de Salomón, es cierto, no nos habla de otros datos biográficos. Se le atribuye una gran sabiduría, que escribió literatura eh, importante que tenemos en el texto bíblico, pero así como lo hablamos de David, que a este personaje lo idealizaron, lo mismo va a suceder con Salomón, ¿sí? No quiere decir que no haya existido, pero es posible que esa es la historia a veces. La historia le atribuye características que a veces no concuerdan con esos personajes que sobresalen en la historia, pero ¿por qué le dan estas características? Porque ese es el propósito. Es el propósito de la historia. Presentar a nuestros héroes como héroes. Yo creo que en cada país tenemos una historia de estos héroes y a veces historias exageradas, ¿sí? En México, por ejemplo, el niño que se lanzó del castillo con la bandera para defender la patria. Acá en Ecuador también hay algo parecido. Y a lo mejor en cada uno de esos países hay eso. Porque ese es el propósito también de los escritores. Mostrarnos, ¿sí? Sí, han sido héroes. Mostrarnos a esos personajes, ¿sí? Con esa valentía, con ese heroísmo que obviamente nos infunda ánimo, nos infunda esperanza y nos infunda también ese sentido de pertenencia. Muy bien, vamos a continuar entonces. Con la siguiente. Otro de los puntos que van a estar presentes aquí es la crítica y juicio en contra de la institución de la monarquía.
Otro tema teológico presente en estos libros es la crítica y juicio en contra de la institución de la monarquía. Y se conoce como la teología del juicio. Ya lo mencionamos, ¿no? El autor está dando una respuesta a esta situación que están viviendo. ¿Por qué? Porque no hubo un comportamiento adecuado del pueblo y sobre todo de los reyes, y esto lleva entonces a la desgracia. ¿Mm? El juicio de Dios se expresa en esta desgracia, en estas deportaciones o en estos exilios. Bueno, la importancia de los profetas, por eso a esta historia se le conoce, o a estos libros se les conoce como profetas anteriores, porque sobresalen aquí algunos personajes, como ya lo mencionamos, Elías, Eliseo, Natán, Gad y otros más. Esta sección profética o estos relatos de la intervención de los profetas lleva también entonces a denominar a estos libros como profetas anteriores. ¿Por qué? Porque ya se empieza a resaltar la presencia, la función y el rol de los profetas. Esos profetas que van a ayudar al rey a escuchar la voz de Dios o a escuchar la voz del pueblo, pero ellos están presentes ante estos gobernantes. David, el rey ideal, que empieza a resaltarse aquí, y no solamente David, después va a ser, en este caso, Salomón. Y el templo, ¿sí? El templo como ese lugar importante y que va a tomar importancia en este tiempo de la monarquía. Cuando se da el exilio del reino de Judá, sería en el año 587 o 86, algunos ponen hasta el 539. Ya lo mencionamos que es por los babilonios, nos habla el mismo libro de Reyes, la caída de Jerusalén, es decir, se destruye el templo, se destruyen las murallas de la ciudad y los babilonios pueden ingresar libremente y tomar la ciudad y su botín, el botín del templo, porque según igual la descripción que nos hace el libro de los Reyes, el mejor material con el que se construyó el templo. Y todo este botín es llevado y es asaltado por los mismos babilonios. En este exilio se da el fin de la monarquía o de las monarquías. ¿Por qué? Porque ya norte y sur ya no van a estar como monarquías independientes. Va a haber monarquías, pero estas naciones, o en este caso ya Judá, va a estar bajo la monarquía de otros gobernadores. Primero los babilonios, después los persas, después algunos hablan del medo persa, después los griegos, después Roma, en el Nuevo Testamento, hasta tiempo después, que Roma también ya culmina su periodo y empieza un cambio en nuestro contexto mundial de cambio de gobierno. Fin del Reino del Sur, ya lo vimos, hay deportaciones y sabemos que en esas deportaciones no se llevaban a las familias pobrecitas o que necesitaran tener un refugio, se llevaban a las familias de la aristocracia preparadas culturalmente, económicamente estables, es decir, la aristocracia era porque ese era el propósito en este caso de estos reinos al conquistar, ¿sí? Mejorar sus ciudades, mejorar su raza. Y sabemos que también en este tiempo se dan los famosos matrimonios mixtos, y que después cuando se vuelve a reconstruir y regresar a la tierra, se empieza como que a depurar la raza, ¿sí? Y aquellos matrimonios mixtos, bueno, van a tener que dejar a sus mujeres, a sus hijos. ¿Por qué? Porque empieza a enfatizarse ese tema racial. 606, que habla Daniel igual sobre esta situación de Nabucodonosor, posiblemente en el 606 con Daniel, y así sucesivamente hasta
que en este caso estaría, como ya dijimos, que se da la deportación. Aquí está un mapa de las deportaciones. Samaria, que era o se conoció como la capital de Israel, más bien el reino del norte, su capital Samaria, pero antes de Samaria era Nínive, y estamos aquí en la parte norte, y acá está la parte sur, que es Judá, 732. ¿Por qué? Porque Nínive va a ser la capital en este caso, del imperio asirio. ¿Sí? Y son deportados a esta gran capital. Y vamos a mirar esa gracia de Dios para con el pueblo después en los profetas. Sabemos que en este caso Jonás y Nahum hablan de esa reacción de Dios o de esa protección de Dios para con su pueblo, con la destrucción de Nínive. En Babilonia, su capital, o la capital de Babilonia, que va a ser, o más bien el imperio babilónico, que va a tomar a Judá, la ciudad de Jerusalén va a ser saqueada, y toda esta región, no solamente Judá, sino toda esta región va a pasar a manos de Babilonia, ¿sí? Va a ser llevado cautivo a Babilonia. Todo el desarrollo de estos pueblos ya está presente, pero su desarrollo importante se da por las conquistas, porque uno de los propósitos de estos pueblos era, entre más extensión territorial se tenía, era un imperio fuerte. Era un imperio que tenía presencia, que tenía valentía. ¿Sí? Y esa era la perspectiva. Ahora nuestras perspectivas es, entre más producción económica se tenga, es una potencia, y no tanto en este sentido de extensión territorial. Y aquí tenemos su desarrollo, en este caso de Babilonia, como poco a poco va entonces creciendo hasta llegar, como ya dijimos, al 586, que invade a Judá. Los reinos que están presentes en este relato: la primera dinastía, Jeroboam, Nadam; segunda dinastía, en Tirsa, Basa, Ela; tercera dinastía, también en Tirsa, Zimri; cuarta dinastía, Samaria, Omri, Ahab, Ocosías, Joram; quinta dinastía, Samaria, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam, Zacarías; sexta dinastía, Samaria también, en Samaria, que sería en el norte, Salum; sexta dinastía, también Samaria, Menahem, Pecaías; octava dinastía, Samaria, Pekah; y novena dinastía, también en Samaria, que es Oseas. Entonces, también vamos a encontrar en algunos autores por dinastías o por reinos. Los reyes del reino del norte, los reyes del reino del sur. Los reyes de Israel, que sería el norte, 3 reyes de la monarquía, 3 reyes del norte, o los reyes del norte, que son 19, reyes del sur, 20, aunque estos 3 no son considerados o no les dan esa importancia. ¿Por qué? Porque ¿quién es Atalia? ¿Alguien se recuerda? Es una mujer, ¿verdad? Una mujer que no se menciona como una reina, pero toma el poder cuando muere su esposa. Entonces, a estos 3, que también son considerados reyes, no se les da como ese rango en la descripción o en el relato bíblico. Total serían 44. Algunos hablan de 31, porque, como ya mencionamos, algunos no son mencionados de una manera tan central.
Ok. Y vamos con... algunos elementos, proyectando para mí nada más. El libro nos habla del exilio. ¿Y cuál sería ese propósito del exilio? Aunque nos habla del exilio, pero también vamos a mirar los propósitos aquí en el exilio y cada uno de los profetas bíblicos, por qué se da este acontecimiento. Según los profetas bíblicos, ya mencionamos que en el autor deuteronomista el propósito es, o más bien la consecuencia de este exilio es por la inmoralidad y la infidelidad del pueblo y de los reyes hacia Dios o hacia la alianza. En el caso de los libros proféticos, nos van a mencionar por qué o cuál es el propósito del exilio. Entonces, a esta catástrofe se le va a dar, se le va a entender la parte positiva, digámoslo así. Se va a explicar la parte positiva o se va a identificar esa parte positiva. Según los profetas bíblicos, ¿por qué se da este exilio o cuál es el propósito del exilio? O la consecuencia del exilio es por, otra vez, el pecado de Israel. Y Amós va a ser muy fuerte al criticar y llamar la atención no solamente de los monarcas, sino también de los líderes religiosos con respecto a Dios y con respecto, en este caso, a la alianza. Y esa alianza no respetándola y siempre afectando a los más vulnerables. Isaías, uno de sus propósitos es la humillación. La humillación, otra vez, para esos soberbios de Israel. ¿Quiénes son los soberbios de Israel? Los reyes, los líderes, solamente los líderes religiosos, sino también hasta algunos profetas y la aristocracia que, que obviamente se considera que son superiores no solamente al pueblo, sino también aún al mismo Dios. Joel, el motivo de juicio es contra los enemigos, ¿sí? Para igual demostrar a sus enemigos, ¿sí? Que Dios es Dios no solamente de Israel, sino también Dios de las naciones y van a vivir la misma consecuencia, ¿sí? De acuerdo entonces a su posición y también actitud con respecto a Israel. Habacuc es una enseñanza para el pueblo, ¿sí? Esta situación debe de entenderse como esa enseñanza, un aspecto pedagógico, ¿sí? Un aspecto en la cual encontrar la enseñanza de Dios para el pueblo. Y Ezequiel es una responsabilidad misionera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera ellos van a, en otros contextos, van a hacer misión y en esos contextos van a otra vez a volverse a Dios y ahí a testimoniar y testificar de este Yahvé. Jeremías, una protección divina, ¿sí? Aunque haya esta situación, pero Dios siempre está protegiéndoles y siempre está con ellos, cuidándoles y guardándoles, ¿sí? A pesar de esta consecuencia que se tiene por su falta de amor, de fidelidad a Dios. Entonces, los reinos del norte y del sur, ya hemos mencionado cómo se encontraba en el siglo VIII o cuando se dividen. En el 931, cuando se da igual la división, cómo se encontraban y cómo cada uno de ellos tiene las regiones o la distribución geográfica, cómo quedaría cuando se divide este reino. Todo esto lleva entonces a estos elementos que están presentes como un reino dividido, ¿sí? Esta identificación
que el pueblo entendía y que se jactan en el tiempo de la monarquía, el pueblo. ¿Sí? Tenemos una tierra que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prometido. Pero esa tierra también nos ha dado una ley, la Torá. Tenemos la Torá. Nuestro Dios es Yahvé, ¿sí? Este Dios poderoso y único, y que es el Dios de dioses en todo este contexto donde se encuentra. ¿Sí? Un hombre, en este caso es Israel o Yisrael, un hombre. El templo cuando empieza a tener importancia, bueno, ya tienen tierra, tienen ley, Dios que los ha elegido como pueblo, les falta entonces un lugar donde adorar y encontrarse con Dios para hacerse como más íntimo, y es el templo, ¿sí? Va a tomar la centralidad. Pero también va a tener un gobierno, la monarquía, como un tipo de gobierno dado por Dios, como ya lo hemos visto en estos libros de Samuel. Y hay un idioma, el hebreo. Entonces, todos estos elementos, tanto culturales como religiosos, hacían o le daban la seguridad al pueblo de Israel, olvidándose que la seguridad estaba en Dios y no tanto en estos elementos que creo le dieron mayor importancia que al mismo Dios. Esta indiferencia o este poco entendimiento de que todo esto que tenían era por Dios, se olvida y es lo que lleva entonces a la catástrofe nacional, ¿sí? Al exilio. Algunos datos arqueológicos con respecto a este tema de la monarquía que se han encontrado en estos descubrimientos, uno de ellos es esta piedra basáltica, datada en el 870-750 antes de Cristo. Esta referencia que nos abre el texto bíblico nos dice que es donde Asael alardea sus victorias sobre Israel. Y en realidad la inscripción que tiene aquí, que es un hebreo antiguo, dice que es casa de David. Escrita en arameo antiguo, que sabemos que el arameo, tanto el arameo como o el hebreo, como el griego, ¿sí? Son influenciados por el alfabeto fenicio. Y entonces esta inscripción dice Casa de David y es una piedra con esta inscripción que fue descubierta en Tel Dan, en el norte de Israel, allá en el año 1993. Muy reciente. Entonces este descubrimiento confirma entonces que sí, que había un personaje histórico importante denominado David, como nos lo relata el texto bíblico. Otro descubrimiento arqueológico, que sería este cilindro y que tiene esta inscripción también en un arameo del siglo IX a.C., registra las victorias de Mesha, rey moabita, en su revuelta contra el reino de Israel tras la muerte de su gobernante Ahab, o Acab, como también están en otras versiones. Lo que nos relata Segunda de Reyes 1 al 3. Encontrada en el siglo XIX entre las ruinas de la antigua ciudad de Dibón en Moab, en el Jordán de hoy al este del Mar Muerto. Ahí también se menciona la casa de David. ¿Sí? Se menciona la casa de David. Otro descubrimiento, los anales de Sennacherib. 3 prismas de arcilla inscritos en el mismo texto resaltan el asedio de Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Ya casi pronto a la derrota de Judá.
Entonces, 3 prismas que tienen el mismo texto y en esta inscripción hay el relato de ese asedio de Jerusalén. Igual debe estar en un arameo antiguo. Crónicas de los reyes caldeos. Bueno, en este caso ya sería un poquito del periodo también de Babilonia. ¿Por qué? Porque esa es una tablilla con caracteres cuneiformes de Babilonia, que en este caso igual sería arameo, porque recuerden que es en Babilonia que el pueblo de Israel aprende y adopta el arameo. No tiene mucha diferencia con el hebreo, ¿sí? Narra la captura del rey Joaquín y la entronización de Sedecías por Nabucodonosor, ¿sí? Este famoso rey babilonio. Estas tablillas que son encontradas o que es un testimonio, en este caso, de estos hechos históricos o acontecimientos históricos que nos hablan los libros de los reyes, ¿sí? Y otros elementos más también. Otros elementos más con estos caracteres antiguos. El sello de Ezequías, el sello de Isaías, ¿sí? Diría así, Yesaya, estas siglas grandes, es decir, el profeta Naví. Estas siglas mayores significaría profeta, Isaías, Naví. El sello de Acaz le pertenece a Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. La inscripción que diría en este caso, estos fragmentos, ¿sí? Que son considerados como sellos. Y bueno, y tenemos también algunos otros descubrimientos. En este caso, ya la profecía de Amón, que profetiza acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel, 2 años antes de un terremoto que se presentó. En ese terremoto van a huir de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judea, como dice Zacarías 14:5. Es decir, Zacarías 14:5 está hablando de un terremoto y este descubrimiento hace referencia a que sí, de que se dio este acontecimiento. ¿Por qué? Porque es un área de excavación en el Parque Nacional denominado Ciudad de David. Y ahí se encontraron algunos objetos que se rompieron durante el terremoto ocurrido hace 2800 años. Estaban ahí enterrados y cuando hay todo este descubrimiento se dan cuenta que tiene que ver o relación con este acontecimiento tanto que hablamos como habla Zacarías. Otro elemento, crónica de Nabonido. Narra cómo en el año 6 de Nabonidus, 550 al 549 a.C., el rey Ishtumegu convocó a sus tropas y marchó contra Ciro, rey de Ashán, para enfrentárseles en combate. ¿Sí? En este sentido es un testimonio de este tiempo, cuando Ciro en este caso es rey y Ciro también va a ser un personaje importante. ¿Por qué? Porque es con Ciro que al pueblo de Israel se le permite regresar a, a Jerusalén a reconstruir las murallas y también a reconstruir el templo. Y otro de los elementos encontrados, este cilindro también, que se descubrió y que se tiene en algunos museos importantes, hecho de arcilla cocida, escrito en arcádico cuneiforme. Narra la liberación de cautivos en Babilonia por Ciro el Grande, fechado aproximadamente entre el 538 y 39 y 38, es decir, casi al finalizar ya el exilio antes de Cristo, tiene relación con el texto bíblico de Esdras 1:1 al 4 y 6:3 al 4. Así que tenemos estos elementos
estos elementos arqueológicos que confirman, sí, que estos hechos históricos, aunque no se hablen de una manera específica o precisa, nos están mencionando todos estos acontecimientos que vivió el pueblo de Israel. Edgar, ¿cómo está? Ya extrañábamos sus preguntas. Buenos días, profesora Santa y compañeros. Buenos días. Eh, Tengo como dos preguntas, no sé si a manera de comentario. La clase pasada nos decía que en el libro de Samuel, en los dos libros hay relatos que como que se reproducen. Así es. Y me parece también que en los dos libros de los reyes hay textos que se reproducen en los libros de crónicas. Ujú, exactamente. Por ejemplo, 1 Reyes 12, cuando habla del cisma, Ujú, el cisma de los dos reinos, también está en 2 Crónicas 10, así capítulo es. 10. Podríamos decir que son reproducciones, son tradiciones eh, o distintos autores que relatan el mismo acontecimiento. Y otra pregunta, profesora Santa, es eso que usted nos acaba de presentar tan interesante, o sea, esos hallazgos son Ujú, fantásticos. Yo no tenía ni idea de esos hallazgos de la arqueología. ujú, Podríamos decir que en esa división de los reinos que nos presentan los libros de los reyes, se van gestando los salmos, algunos salmos cuando habla de eh, cuando la Jesús entronización del rey, por ejemplo. es el salmo tan hermoso, creo que es el salmo 23, que es el 22 me parece que. 22. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es el que viene a abrir 20, con puertas eh, 24, algo. Ujú, Los sí, salmos me parecen tan El hermosos. 24, sí, El 24. 24, sí, hermano. Y es el salmo de su vida, el salmo de la tristeza, del pueblo que anhela volver a la tierra. Ajá, Sería como un trabajito de ese interesante analizar los salmos en el contexto de la división de los reinos. Sería muy sí, bonito, ¿no? Bueno, sí. Sí, pensaba esto. gracias por esas preguntas interesantes. Hablamos de la historia deuteronomista que es de jueces hasta reyes. Y se habla de que esto se hizo en el imperio, o más bien en el exilio, no en el imperio, en el exilio babilonio. Miramos aquí un personaje importante que va a ser parte igual de la historia, que es Ciro, y que con Ciro se les permite al pueblo regresar, o el imperio persa, se les permite regresar a Jerusalén. Según los estudios, en este periodo de regreso, de retorno en el periodo persa, surge otro historiador. Y ese historiador va a ser el cronista. Entonces, de Crónicas, Esdras y Nehemías sería la historia cronista. ¿Mm? Por eso va a tener algunas repeticiones crónicas con lo que habla Reyes, pero la teología va a ser la misma, pero el enfoque va a ser diferente. Ujú. Va a retomar esas tradiciones y va a incluir otras tradiciones denominadas crónicas, crónicas de los reyes también, ujú, y de otros acontecimientos, y va a conformar esta famosa historia cronista. ¿Sí? La segunda parte de esta historia, que sería la historia cronista, que son 4 libros: el libro de Crónicas, Esdras y Nehemías. ¿Sí? Este autor cronista o la historia cronista, ¿sí?, estaría bajo la perspectiva y visión de los regresados del exilio babilónico. Y van a presentar ahora, y va a ser interesante que igual ustedes estudien yo creo que ya van a tener a lo mejor un curso sobre esto de la historia cronista. Por eso la repetición. Se habla de la conformación de los salmos también, no de una sola,
en una sola obra, sino estos salmos también fueron compuestos en periodos diferentes. Y sí, exactamente, algunos salmos están dentro de este contexto de la monarquía. Y hay algunos otros himnos, porque la designación salmos no solamente quiere decir himno, cántico, sino son esas oraciones, ¿sí? Con una característica particular en este sentido de salmo, ¿sí? Que es la palabra mismor, ¿no? Hebrea. Y hay estos salmos mucho más antiguos que la conformación del libro de los salmos como lo conocemos, y que también nuestra enseñanza tradicional nos dice que es Salomón quien compone, David y Salomón quien compone todos los salmos, y no es así. Hay salmos que no son compuestos por Salomón nada más. Entonces, y se habla igual ya según los estudiosos que este bloque de salmos, este conjunto de salmos está dividido en 5 libros. Primer libro va del 1 al 41, me parece. No me recuerdo bien la conformación de cada bloque, pero son 5 bloques. Primer libro de los salmos del 1 al 41. Y el primer bloque se data en una fecha específica. Es decir, cada uno de estos bloques se datan en fechas específicas y atribuidas también a algunos personajes o autores de estos salmos. Pero sí, tienen una riqueza teológica, por ejemplo, estos salmos de entronización que se conocen, estos salmos cuando están en el exilio, creo que es el 118, me parece, cuando dice irán llorando y cuando creo que es el 126. 126. 126. 126, el Salmo 23, por ejemplo, ¿sí? No tiene nada que ver ni con el exilio, sino es previo a eso, ¿sí? Toda esa teología hermosa que tiene y sobre todo, no solo la teología, sino, y el Salmo que está dentro del grupo denominado libros sapienciales, toda esta experiencia de vida que viven, en este caso, los creyentes y se plasma en este tipo de literatura que expresa no solamente la emoción, sino también expresa los sentimientos, expresa, ¿sí? Lo que en este caso el salmista experimenta en su encuentro, en su relación con Dios, en todos los ámbitos y contextos de su vida, y sobre todo cuando es un pastor, cuando está con la familia, cuando está en aflicción, cuando está en gozo, cuando está en alegría. Entonces, sí, sí, hermano Edgar, sí. Estos salmos serían interesantes analizarlos en este contexto, ¿sí? En este contexto de bendición, pero también en el contexto de desgracia. Hermano Tomás. Profesora, una preguntita. Como se está hablando un poco de los salmos que se dice que son graduales, esa cantidad de salmos que aparecen, creo que comienza del 120 hasta el 134, más o menos. Ujú. ¿A qué se le llama a ellos graduales? Creo que eso hacían como especie de una ceremonia, ¿no? Cuando comenzaban a recitar algo y ellos Sí. comenzaban como a subir unas gradas, creo que, o cuando iban subiendo, entonces, Tiene esa connotación porque como que le dan esa representación, porque tenían ese simbolismo como que va elevándose, pero también tiene la connotación el énfasis en la lectura, ujú, gradual, es decir, porque eran parte de la liturgia, y en esa liturgia obviamente empezaba con ese énfasis más bajo y conforme van subiendo. U otra connotación tiene que ver igual con el cántico, con el canto. Ujú. Entonces eso de gradual tiene varias connotaciones que no se llega todavía a una decisión a qué se refiere específicamente. ¿Sí? Porque hay cantos cuando dicen graduales, ¿por qué? Porque hace referencia a esa escalera, otra vez, en el sentido también del caminar del creyente, de su experiencia de vida, ¿sí? Desde un punto inicial hasta llegar a su objetivo.
o tiene que ver con el énfasis en el canto. Hay varias connotaciones cuando se habla de estos cánticos graduales o salmos graduales. Y el Salmo 119, usted sabe que ahí aparecen como de una estrofa a otra, aparecen como unas letricas. Así es. Eso tiene que ver es con la partidura de estrofa, ¿cierto? Creo que Sí, 22 y dice esas letritas que aparecen, se habla de que es las letras del alfabeto. Ujú. 22, sí. Ajá, cada estrofa indica una letra del alfabeto. Hay algunos salmos que también tienen esas letras del alfabeto, pero esa ya es una particularidad literaria, en este caso, de los salmos. Ujú. Hay salmos acrósticos también. Ujú. Pero en este caso son estrofas, la estrofa Aleph, ¿sí? A que ya tendrían su identificación de qué es lo que estaría hablando esta primera estrofa. Bueno, gracias. Ok, hermano Edgar. No, haciendo un comentario a lo que dice el hermano Tomás, Ujú. el tesoro de David, que es muy bueno, va explicando eso mismo de los salmos. Ese Sí. tesoro de David muy hermoso, a mí me ha ayudado mucho para profundizar en los salmos y en el contexto, ¿no? Ujú, En la otra clase que estamos viendo los profetas, ujú. dice el profesor que hay que ver el profeta en el contexto histórico. Así Y es lo es. mismo, cada salmo tiene un contexto histórico y aquí en el tesoro de David va hablando, va Mm, enfatizando el contexto histórico, la raíz hebrea y lo que ujú, nos está diciendo Tomás, que es gradual, ¿no? Y ujú. es un universo muy hermoso el mundo de los salmos. Así es. Y ubicarlos en su contexto es muy precioso. Así es. Y este libro es el más leído también. Y tenemos igual un montón de literatura, ¿sí? Los salmos, orar con los salmos, adorar con los salmos. Tenemos un montón de cánticos de salmos. O sea, es una literatura que es muy estudiada devocionalmente. ¿Por qué? Porque ayuda por su contenido. Bueno, vamos a terminar con estas conclusiones de la clase con respecto a lo que hemos hablado desde el libro de los jueces. Podemos terminar con estas conclusiones muy generales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una historia que nos presentan estos libros. Así es que plasmar la historia, que fue el propósito de este autor, desde los tiempos de la conquista hasta la época del exilio. Pero el plasmar esta historia no solamente era con ese propósito, darla a conocer, sino que tenía un sentido teológico, sino que tenía una enseñanza, sino que transmitía, ¿sí?, el sentir no solamente del autor en esa experiencia que estaba viviendo, sino también comunicar que en esta historia, en estos procesos históricos, estaba Dios y Dios estaba acompañándoles y Dios estaba presente con ellos. Israel y todas sus generaciones volvían a su historia. Esto es interesante, ¿sí? Porque esto igual quiso hacer en este caso el autor bíblico o este autor deuteronomista. Recordarles su historia, que no olviden su antepasado, que no olviden los errores que cometieron o que no olviden también las bendiciones que recibieron. ¿Por qué? Porque en esta historia, en este pasado, ¿sí?, evaluaban y reflexionaban, ¿sí?, su posición frente a Yahvé, porque es una historia religiosa, la posición frente a Yahvé o frente a Dios. Y también el autor nos va entonces a mencionar que esta historia, todos estos acontecimientos, buenos o malos, estos acontecimientos o estas decisiones tomadas en este caso, por el pueblo, por el hombre, también es intervención de Dios. También la mano de Dios está presente ahí. Esto que nos debe de llevar a nosotros también en este sentido, a ese tiempo de reflexión. No solo llevó al pueblo de Israel a ese tiempo de reflexión, sino también que nos debe
de convocar a nosotros o invitar a nosotros a reconocer, ¿sí? Si estamos siendo infieles o desobedientes a la ley de Yahvé o a la voluntad de Dios o a los mandatos de Dios o a o a las consignas que Dios nos ha dado, ¿sí? Nos debe de llevar entonces estos textos no solamente a mirar al pueblo de Israel, sino que también sea un espejo y que nosotros podamos reflexionar en ese sentido. ¿Cómo nos estamos conduciendo, ¿sí? Con respecto a Dios? Tanto las posturas de los líderes, las posturas de los profetas, las posturas de algunos otros personajes que están presentes ahí, ¿cómo refleja esta situación o esta actitud, ya sea moral, también en nuestro contexto actual, como creyentes, como iglesia, en la pastoral que hacemos, en la misión que hacemos, ¿sí? Que estos libros no solamente nos informen de lo que pasó con el pueblo de Israel, nos informen del amor y de la bondad de Dios, sino que también nos confronten y nos lleven a reflexionar y a tomar un cambio de acuerdo a nuestra evaluación, ¿sí? Si estamos siendo fieles o si estamos siendo infieles y desobedeciendo a la ley de Dios o a Dios, ¿sí? Son conclusiones que nos dejan estos libros de acuerdo a esta historia que nos presenta. Y tenemos más literatura que también nos confrontan con nuestra historia no solamente como nación, como pueblo, como creyentes, sino también con nuestras historias de vida, como hablábamos del libro de los Salmos. Todo esto entonces pueda ayudarnos no solo a conocer la riqueza histórica, literaria, teológica que hay en estos libros, sino también nos lleve a poder aplicar y no cometer los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con este interesante curso. Un gusto poderles conocer. Espero verlos en otros cursos, ¿sí? Y para seguir dialogando con estos temas tan importantes y que también nos ayudan en nuestra pastoral y en nuestra vida cristiana.